como no es nuestro horario, así que vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema de monotonía, perdón, de monotonía y extremos. Y vamos a empezar a trabajar con extremos relativos. Eso es importante. Bueno, cuando hablamos de monotonía, vamos a estudiar los intervalos en los que la función crece y en los cuales y intervalos donde la función decrece. Bueno, vamos a arrancar con el 1a, que es el más sencillo. La función es x por x cuadrado más 3 medios de x menos 6. Yo ya voy a hacer propiedad distributiva acá para tener la expresión un poco más sencilla. Y vamos a tener entonces x al cubo más 3 medios de x al cuadrado menos 6x. Y vamos a trabajar para la monotonía con la derivada primera. Siempre para la monotonía trabajo con la derivada primera. Por lo tanto, vamos a necesitar la expresión de la derivada primera. ¿Alguien me puede dictar esa derivada, chicos? 3x al cuadrado, eh, 6 medios x más 6 medios x menos 6. Perfecto. Y 6 medios lo podemos simplificar. Lo vamos a escribir como 3 directamente. Por el 6 dividido 2 nos da el 3. Bueno, una vez que tenemos la derivada, lo que vamos a hacer es buscar el dominio tanto de la función como el dominio de la derivada. Siempre acuérdense que la derivada no puede tener un dominio más grande que la función original. O es el mismo o es un conjunto más pequeño. A ver, el dominio de la función. En este caso, como es una polinómica, son todos los reales. No hay raíces, no hay logaritmos, no hay denominador. Y el dominio de la derivada, fíjense que también son los reales. En este caso tienen el mismo conjunto. Ahora, si el dominio de la función son los reales, ¿están de acuerdo conmigo en que diga que no hay puntos de discontinuidad? Contéstenme si están de acuerdo conmigo en eso. Sí, profe. Está bien. Exactamente, no hay puntos de discontinuidad porque el dominio son los reales. Ahora, si nosotros hubiésemos trabajado con una función cuyo dominio haya sido los reales menos el 5, ahí vamos a decir, bueno, que en 5 vamos a tener una discontinuidad, porque ahí no va a haber función. Entonces ya de entrada sabríamos que el 5 es un punto de discontinuidad. ¿Queda claro para todos, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, una vez que tenemos la derivada, tenemos los dominios, vamos a pasar a buscar lo que se conocen como puntos críticos, ¿sí? Los puntos críticos son puntos que pertenecen a la función y que cumplen una u otra condición de la que les voy a escribir. Puede ser que la condición que cumplan es que la derivada primero se hace 0, o puede ser que son puntos en los cuales no exista la primera derivada. Acuérdense que I' o F' es lo mismo, ¿sí? Por eso lo escribo tan indistintamente. Ahora, lo que sí es importante que se acuerden es que estos puntos críticos son puntos que pertenecen al dominio de la función. Son puntos de la función. Así que vamos a ver, acá estoy paradito. Vamos a ver la primera condición. Y' nosotros nos dio 3x cuadrado más 3x menos 6. Y vamos a igualarla a 0, porque ahora vamos a buscar los puntos críticos en los cuales la derivada primera se hace 0.
Me van a ayudar a resolver acá la ecuación cuadrática. ¿Se acuerdan? Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. A ver, resuelvan esa y me dictan los valores de la resolvente, a ver cuánto nos da. A mí me da 1 y -2. Perfecto. Yo tengo lo mismo, así que ahí coincidimos. Hoy van a notar que voy un poquito más rápido que de costumbre, porque tenemos menos tiempo, pero cualquier cosa que se me trabe o no se entienda, me avisan, ¿sí? Bueno, veamos si son efectivamente o no puntos críticos. A ver, x igual a 1, ¿pertenece al dominio de la función? Sí, Sí, pertenecen. Bien, entonces es punto crítico, por eso intenté hacerle el tilde que no me salió, pero igual. Ahí está, es punto crítico. X2 igual a -2 también forma parte del dominio, por lo tanto también es un punto crítico. ¿Sí? ¿Por qué hago ese énfasis? Porque acuérdense que si supongamos que la función tenía este dominio, este no hubiese sido punto crítico, sino que hubiese sido un punto de discontinuidad, que es otra cosa. Como en -2 no existe la función, ese -2 no podría ser un punto crítico, porque un punto crítico tiene que pertenecer al dominio de f. ¿Estamos de acuerdo en ese concepto, chicos? Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, ya trabajamos entonces la condición de que la derivada primera sea igual a cero. La otra condición es que no exista la derivada primera. Y para esta condición tengo que mirar el dominio de la derivada. Nosotros acabamos de ver arriba que el dominio de la derivada primera también son los reales. Entonces les hago una consulta. ¿Hay algún valor para el cual la derivada primera no exista? ¿O existe para todos los reales? Si el dominio es real, ¿existe para cualquier número real? A ver, recién ahora me estoy conectando al chat, chicos. Si alguien escribió, por favor que vuelva a escribir, porque no lo estaba viendo. Cuando yo les comparto la pantalla desde la tableta, no veo el chat, pero ahí ya me pude conectar con el teléfono y ahí veo el chat. Ahí está, perfecto. Existe para todos los reales, ¿sí? Porque justamente estamos diciendo que el dominio son los reales. Entonces, no tengo ningún punto en el cual no exista la derivada primera. Entonces yo les voy a escribir que no hay puntos para esta condición. Ahora, supongamos que el dominio de nuestra función hubiesen sido los reales, como acá, pero que el dominio de la derivada primera hubiesen sido los reales menos el 5. Bueno, en este caso el 5 hubiese sido punto crítico, porque no existe la derivada, pero sí pertenece al dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, profe. Bien, eso es importante que quede claro lo de los puntos críticos. Repito, los puntos críticos sí o sí tienen que pertenecer al dominio de la función. Bueno,
Entonces, por ahora nosotros tenemos solamente dos puntos críticos. X igual a 1 y X igual a menos 2. También dijimos que no hay puntos de discontinuidad y listo. Bueno, con esto vamos a formar nuestros intervalos. Vamos a tener nuestra recta real y acá vamos a marcar los puntos de discontinuidad si existieran. En este caso no tengo puntos de discontinuidad, así que no marco nada. Y también marco los puntos críticos. Nosotros encontramos como puntos críticos el menos 2 y el 1. Fíjense que con esos datos, la recta real quedó cortada en tres partes. La primera va desde el menos infinito hasta el menos 2, la segunda desde el menos 2 hasta 1 y la tercera desde el 1 al infinito. Entonces esos tres son nuestros intervalos de trabajo. Y en esos pedacitos vamos a tener que decir si la función crece o decrece. ¿Están conmigo hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Quién me dice si la función crece o decrece? Eso me lo dice la derivada. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la derivada? En cálculos auxiliares, voy a tomar un valor de x cualquiera que caiga dentro del intervalo de trabajo. Por ejemplo, para el primero yo voy a tomar el valor menos 3, pero el menos 3 forma parte del menos infinito menos 2, anda por acá. Para el segundo intervalo, un valor, el más fácil, va a ser el 0, porque el 0 está en el medio entre menos 2 y 1. Y para este intervalo vamos a tomar el x igual a 2. Yo tomo esos porque son los más fáciles. Pero podría acá, por ejemplo, haber tomado el x igual a 80. ¿Pertenece al intervalo? Sí, pero no sería el más fácil. Entonces nos quedamos mejor con el 2. ¿Qué hago con cada uno de esos valores? Calculo la derivada primera en menos 3. La derivada primera tenía esta expresión. Entonces digo 3 por menos 3 al cuadrado más 3 por menos 3 menos 6 y resuelvo. ¿Cuánto nos da eso, chicos? Doce sería, profe. 12. Ahí está. Bueno, ¿qué me interesa de ese 12? Yo lo voy a hacer acá. Me da más 12. Lo que nos interesa, chicos, es el signo, el más. Independientemente del número, ¿sí? ¿Por qué me importa el más? Porque la regla me dice que si la derivada es positiva, la función es creciente, o sea, va a ir hacia arriba. Entonces acá la función crece. Si me hubiese dado negativo, hubiese dicho que la función es decreciente. Vamos a hacer lo mismo para el próximo intervalo. Tenemos que hacer f' de 0. F' era 3x cuadrado más 3x menos 6, o sea que en 0 nos da menos 6. De nuevo que hace rato me importa el signo. Como el signo me da negativo, acá voy a decir que la función decrece. Por último, hagamos f' de 2, que vamos a tener 3 por 2 al cuadrado, más 3 por 2, menos 6. Y acá cuando hagan la cuenta les va a dar más
un resultado. No le voy a poner el circulito, a veces parece un 0, pero va a ser más un resultado y de nuevo nos sirve el signo más allá del número. Y como la derivada nos dio positiva, la función es creciente en ese intervalo. ¿Me confirma si se comprendió, chicos, hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahí también estoy leyendo a Isaac. Cualquier duda, por favor, chicos, me la escriben o la dicen en voz alta, ¿sí? Bueno, esos serían los intervalos de monotonía. En un punto que sigue más adelante, gracias, Ever, nos van a hablar de los extremos. Lo vamos a determinar ahora que seguimos con el ejercicio. Miren, para determinar los extremos, y vamos a estar hablando siempre, chicos, de extremos relativos en este caso, vamos a analizar los puntos críticos. Los puntos críticos que nosotros teníamos eran el -2 y el 1. Ahora me fijo, cuando yo paso de izquierda a derecha por el -2, ¿hay un cambio en la monotonía? Sí, profe. Sí, miren, a la izquierda del -2 la función crece y a la derecha decrece. Hay un cambio de monotonía. Entonces, en -2 tenemos un extremo relativo. No me puedo olvidar de la palabra relativo, ¿sí? Y veamos si es un máximo o un mínimo. Fíjense que estas flechitas me ayudan porque vengo creciendo, después paso a decrecer. ¿Qué tipo de extremo se nos formó? Con eso me refiero a si es máximo o si es mínimo. Máximo. En ese caso es un máximo. Fíjense que es el punto más alto. Y vamos a ver en 1. Fíjense que cuando analizo el 1 paso de ser decreciente a creciente. O sea que acá en x igual a 1 también tenemos un extremo relativo. Pero veamos el tipo. Acá venía bajando y acá empiezo a subir. Y ahora quedó abajo, o sea que ese extremo relativo es un mínimo. Bien, chicos, ahí los leo por el chat. Bueno, ahora, estos extremos, chicos, son puntos. Y como todo punto, tienen las coordenadas en x, que en este caso sabemos que x vale -2, y tiene la coordenada en y. ¿Cómo calculo la coordenada en y? Al mínimo lo voy a llamar m chiquita, la coordenada en x vale 1, me falta la coordenada en y. ¿Cómo calculo esas coordenadas en y? Evaluando la función en -2. Bien, agarro la función y la evalúo en -2. Bien, es la fórmula inicial, es la función, excelente lo que me dicen. Ya no es la derivada solamente me sirvió para los intervalos de monotonía y ahí terminó el papel de la derivada. Los puntos máximos y mínimos relativos son de la función, así que los reemplazo en la función. Acá vamos a calcular -2 al cubo más 3 medios por -2 al cuadrado, -6 por -2. Ahí estoy en la función. Y cuando hagan ese cálculo, esto les va a dar 10. Lo mismo para el mínimo. Hacen f de 1 en la función. Entonces les va a quedar 1 al cubo más 3 medios de 1 al cuadrado menos 6 por 1. Y esto les va a dar -7 medios. Ok, ahí coincido con José. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Sí, profe. Perfecto.
Bueno, vamos a hacer otro del mismo punto. Estos chicos no se salvan en el parcial, ¿no? Sí o sí van a tener que determinar monotonía, extremos relativos, esto seguro. Vamos con esta función. Pregunta, ¿cuál será el dominio de nuestra función? ¿Qué valores saco? -2 y 2. Bien, sacamos el -2 y 2, que son los que hacen Cero 0 el el denominador. denominador. Voy a volver para contestarle a María Laura Arismendi el tema de los puntos críticos. Los puntos críticos tienen que ser puntos que formen parte de la función y pueden ser de dos tipos. Puede venir por la condición de que la derivada primera se haga cero o que no exista la derivada primera. En esta condición trabajo con el dominio de la derivada. El dominio me va a indicar en qué puntos la derivada no existe, pero siempre me tengo que fijar para darle el título de punto crítico que el punto pertenezca al dominio de la función. Eso sí. Así que pertenece al dominio de la función, pero no al dominio. Exactamente, es lo que escribís, María Laura. Y ahora voy con Alexis. No entiendo mucho lo que decís, Alexis, pero a ver, con el criterio de la derivada primera, que es lo que estamos usando, nosotros determinamos extremos relativos, ¿sí? Relativo significa que en su entorno, o sea, cerquita de ese punto, en esos x que nosotros determinamos en -2 o en -1, perdón, -2 o 1, es el punto más alto o el punto más bajo. En este caso nos salieron 1 y 1, pero pueden haber dos valores máximos extremos relativos o dos mínimos o 2 y 1, pero con el criterio de la derivada primera solamente determinamos relativos. Vamos a ver enseguida el tema de absolutos, que es otra cosa. No sé si respondí ahí lo que me decías, pero cualquier cosa, ahí está. Cualquier cosa volvés a escribir. Bueno, vuelvo acá. Estábamos en esta función, inciso B, y a diferencia de hace un rato, tengo puntos de discontinuidad. En -2 y en 2 tengo puntos de discontinuidad, de entrada. Y esos son importantes porque enseguida los tengo que marcar, pero van a ver que yo les hago un rulito para no confundir. Bueno, próximo paso, vamos a encontrar la derivada primera. Tengo que derivar como siempre. Fíjense que acá tengo un cociente, así que vamos a derivar como regla de cociente. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero como está por el segundo derivado sobre el denominador al cuadrado. ¿Todos están conmigo en esa derivada, chicos? Sí, profe. La voy a acomodar. Arriba voy a hacer propiedad distributiva. Vamos a tener 2x al cubo menos 8x menos 2x cubo. Así que este se va a ir con este. Abajo tengo. Lo voy a dejar como está. O sea que la derivada primera nos queda así. Menos 8x dividido x cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Todos conmigo hasta acá? Bien. Zulema, ¿cuáles serían los puntos si no existen la derivada?
No entiendo a qué te referís con tu pregunta, si la podés volver a reformular, porque no entiendo a dónde apuntas. Bueno, tenemos la expresión de nuestra derivada. Ahora quiero que determinemos el dominio. Miro la función, porque la derivada no es otra cosa que una función, y saco el dominio. ¿Cuál es el dominio? Bien, de nuevo, como dice Alexis, son los reales excepto el -2 y el 2. Y tiene sentido que sea la misma, porque si no existe la función madre, no puede existir la función hija, no puede existir la derivada. Acuérdense que la primera, el dominio tiene que ser igual o más chiquita que la función madre. Bueno, ahí te respondo, Zulem. Con esto vamos a buscar los puntos críticos. Los puntos críticos pueden ser de dos tipos. Aquellos en los cuales la derivada primera se haga cero, o acá viene su lema, la otra condición es donde no exista la derivada primera. Si la derivada primera se hace cero, entonces tengo que igualar a cero. Nuestra derivada era -8x dividido x cuadrado menos 4 al cuadrado. Lo igualo a cero y resuelvo esa ecuación. Para que una fracción me dé cero, el numerador tiene que ser cero. Y de acá sale que x es igual a cero. Ahí resolví la ecuación. Pregunta, ¿x igual a cero es un punto crítico? ¿Efectivamente es un punto crítico? Bien. ¿Por qué es un punto crítico? Además de que hace cero la derivada, por supuesto, eso Que sí, pertenece al dominio. exactamente, y pertenece al dominio. Eso es lo más importante, porque acá yo ya estoy considerando que la derivada primera se haga cero. Pero ahora, cuando yo llego acá, me fijo, x igual a cero, ¿pertenece al dominio de la función? La respuesta es sí, por lo tanto digo, efectivamente, es un punto crítico. Ya tenemos uno. Vamos a la otra condición. Ahora me fijo donde la derivada primera no exista. Y ahí dijimos que me fijo en el dominio de la derivada. Este es el dominio de f'. Fíjense, en x igual a -2 y en x igual a 2, la derivada primera no existe. Yo lo saqué del dominio de esos valores. Pero ahora consulta, ¿son puntos críticos o no son puntos críticos? Sí lo son. No serían puntos críticos, que no, profe, porque no pertenecen. Exactamente. No son puntos críticos. Nosotros ya los habíamos clasificado acá arriba como puntos de discontinuidad. ¿Se entiende hasta acá, chicos, lo de puntos críticos? Zulema, si se entendió, confírmame, por favor. ¿Y los demás? ¿Todo bien? Ok. Bueno, listo. Ya tenemos la derivada, tenemos los dominios, tenemos los puntos críticos. Vamos a marcar nuestros intervalos de trabajo. Recta real. ¿Y qué se marca acá? En primer lugar, vamos a marcar los puntos de discontinuidad. Nosotros ya los anotamos, tenemos -2 y 2 como puntos de discontinuidad. -2 y 2. Y yo lo que hago siempre, chicos, con los puntos de discontinuidad es hacerles algún llamadito o trabajarlos con otro color. Ya me van a entender por qué. Esos que están encerrados con circulito de trazos, a mí me indica que son puntos de discontinuidad. Y ahora marco los puntos críticos que encontramos. Fíjense que nosotros solamente encontramos uno, así que voy a marcar el C.
Con todos esos valores ya tenemos los intervalos de trabajo. El primero arranca en menos infinito, llega hasta el -2. El otro intervalo es entre -2 y 0, entre 0 y 2 y 2 infinito. Y ahora viene el trabajo exactamente igual que hace rato. Para este intervalo podemos utilizar x igual a -3. Para este intervalo podemos utilizar x igual a -1. Acá puedo usar x igual a 1. Y acá puedo usar x igual a 3. Y calculo la derivada primera en -3 y me fijo el signo. La derivada primera en -1 y me fijo el signo. La derivada primera en 1. La derivada primera en 3. A ver, yo les digo cómo me da. Acá me da positivo, acá también, acá me da negativo y negativo. ¿Alguno si puede confirmarme aunque sea 2 de los signos para ver si yo estoy en lo correcto? Acuérdense que la expresión de la derivada, ahora lo voy a hacer más chiquito, es esta que tenemos acá. Bien, ahí Tamara me está confirmando. Además, fíjense lo que yo voy a hacer. Voy a traerme la derivada primera acá. Miren, para analizar el signo en forma rápida, a veces se puede. El denominador está elevado al cuadrado, miren. Así que independientemente de que la base me dé negativa o positiva, si yo elevo al cuadrado, el denominador siempre va a ser positivo. Por lo tanto, el signo va a estar dado por el numerador, porque no es lo mismo que yo tenga más dividido más que tenga menos dividido más. Ahí va a ir el cambio de signo. Entonces, si el numerador me da positivo, más dividido más, la derivada va a ser positiva. Si el numerador me da negativo, menos dividido más, la derivada va a ser negativa. Si yo reemplazo el -3, -8 por -3, menos por menos más, entonces me queda el positivo. Si reemplazo el 1, -8 por 1 es menos, entonces me va a dar negativo. Y si no, bueno, reemplazan completamente si quieren para analizar el signo, pero a veces no hace falta. No sé si me logro explicar con eso, chicos. Ok, ahí leo a María Laura, Sebastián. Perfecto. Bueno, listo, entonces voy a mi dibujito. En el primer intervalo me dio positivo, así que la función crece. Segundo intervalo positivo, la función crece. Negativo y negativo. O sea que acá tengo crece, crece, decrece y decrece. Intervalos de monotonía listos. Vamos a ver si hay extremos relativos. ¿A dónde me fijo si tengo extremos? Donde haya un cambio de En monotonía. los cambios de monotonía sería. En los cambios de monotonía, pero además de eso, yo quiero que anoten esto. ¿A dónde me fijo? En los puntos críticos. Ahí me fijo si tengo un extremo. No me voy a fijar en los puntos de discontinuidad, porque acuérdense que los puntos extremos tienen que formar parte de la función. Por esa razón, yo me marco los puntos de discontinuidad con estas cositas, entonces yo me acuerdo que eso es discontinuidad y ahí no me fijo, no los miro, analizo solamente los puntos críticos. A ver, acá en 0, ¿voy a tener un extremo o no? Sí, Sí, en x igual a 0 tengo un extremo relativo, porque paso de crecer a decrecer. O sea que va a ser un extremo relativo máximo. máximo. Las coordenadas, ¿cuáles van a ser? 0, voy a la función. Si reemplazo el 0 en x, ¿cuánto me va a dar?
Cero. Cero, profe. Bien, ahí Alexis también justo escribió en el chat. Listo, tenemos las coordenadas 0, 0. En -2 y en 2 no me fijo porque son puntos de discontinuidad, no son puntos críticos. Yo tengo que buscar los extremos únicamente en los puntos críticos. ¿Queda claro, chicos, eso? Sí, profe. Sí, profe, de mi parte sí. Bien. Es importante eso de acordarse de marcar distinto el punto de discontinuidad porque acá no había problema, porque no tengo cambio. Crece y crece. Pero pueden presentarse situación que pase esto. Punto de discontinuidad que yo tenga así. Y fíjense que ahí el punto de discontinuidad pareciera que tuviera un mínimo, pero no. Porque si yo digo que este es punto de discontinuidad, ni siquiera me fijo que haya un cambio de monotonía ni nada de nada. Ya no lo miro, porque es punto de discontinuidad, no es punto crítico. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe, estamos de acuerdo. Bien. Yo voy a insertar acá la consigna, a ver si puedo. Ahí está. Quizás algunos ya lo tienen hecho, pero vamos a hacer un gráfico. No sale muy clarita por lo que lo agrando, pero ustedes tienen la consigna en el punto 2 de la cartilla. Vamos a proponer un gráfico. Voy a trazar los ejes, así para que más o menos quede derechito. Le voy a dar una escala. Chicos, si ustedes les piden un gráfico en el parcial, primero van con los ejes. Le ponen nombre a los ejes. El eje de abscisas, el eje de ordenadas. Marcan el origen y le ponen la escala. 2, 4, 6. Porque después cuando nosotros corrijamos tenemos que ver la escala, tenemos que poder leer su gráfico. 1, 2, 3, 4. Con eso ya estamos, porque se sobreentiende que la escala del eje de las X positivas se replica en la parte negativa, lo mismo en el eje negativo de la Y. Pero tienen que tener marcadita su escala. Yo lo marco acá porque es más fácil para trabajar. Pero fíjense que ya no hace falta ponerle los numeritos. ¿Sí? Bueno, me dice que el dominio de la función son los reales excepto el 3. Bueno, yo voy a venir con cálculo auxiliar por ahora y en -3, en el 3, yo voy a marcar así para acordarme que ahí no hay función. No significa que haya una asíntota vertical, todavía no me están dando información. Puedo tener un puntito vacío. Así que yo solamente lo que puedo hacer ahí es hacer una recta o hacer algo para acordarme que ahí no voy a tener función. Ya tengo esta. Ahora sí me dan puntos de la función. Me dice que f de 1 vale 1, o sea que acá voy a tener un puntito lleno. F de 0 vale -1. Ahí tengo otro puntito lleno. De 5 vale 1. Acá tengo puntito. De 6 vale 0. Puntito. ¿Están conmigo hasta acá? Sí, profe. Bien. Y ahora me van a dar 10 intervalos en donde la derivada primera es negativa. ¿Qué me están diciendo entonces? ¿Cómo es la función en este intervalo? En 1, 3. Decreciente. Bien, Decrece. es decreciente. Perfecto. O sea que yo tengo que ver que la función baje. Y lo mismo voy a ver en 5 infinito, porque me dice que ahí también es derivada negativa, o sea que acá también
tengo que ver que la función decrece. Por el contrario, fíjense, derivada positiva en este intervalo, o sea que acá crece y acá también. A ver, yo los voy a ir marcando. Yo les hago como yo lo trabajo, después ustedes ven cómo se marcan los datos. Entre 1 y 3, que sería esta parte, yo tengo que ver que la función baje. En 5 infinito, acá está el 5, desde acá para el infinito tengo que ver que baje. Tengo que ver que crezca en menos infinito hasta 1, o sea que acá yo voy a ver creciente y en 3, 5. Algo así tengo que estar viendo. Todas esas flechitas que dice abajo por ahora son auxiliares. ¿Qué más me dan de dato? Que f' de 1 es igual a 0. ¿Qué voy a tener ahí? Disculpe, profe. Si me dicen que f' Eh, de 1 es igual a 0, ¿qué puedo decir? Bueno, ahí me dice Alexis que un máximo. Bueno, si miro todo lo que tengo, sí. Ahora, supongamos que yo no tengo todavía lo del punto de crecimiento y decrecimiento, simplemente me están diciendo que f' de 1 es igual a 0. Bien, es un punto crítico. Pero además se acuerdan que cuando yo evalúo la derivada en un punto, ¿me están hablando de la pendiente de la recta tangente? Si vale 0, quiere decir que la recta tangente en 1 es horizontal. Así que puedo tener algo así, como la parábola hacia arriba, o puedo tener así, perdón, parábola hacia abajo o parábola hacia arriba. ¿Sí? O sea que ahí tengo el puntito como el vértice de la parábola. Por lo que ya vemos, está bien lo que me dice Alexis, va a ser un máximo por la formita que yo ya le estoy viendo acá. Simplemente porque ya tengo información, ¿sí? Bueno, y acá tengo otro dato importante, miren, me dice que no existe la derivada en 5. Ahí también voy a tener un punto crítico. En ambos casos punto crítico, pero para que no exista la derivada, acuérdense que los puntos tienen que tener un cambio brusco. Pueden ser así como la del valor absoluto o puede ser algo así, que subía y después se hizo horizontal. Cuando tengo un cambio brusco es cuando no existe la derivada. O puedo venir así, como redondito, y de golpe bajar, tampoco voy a tener derivada. Entonces con todo eso yo ya puedo acá unir los puntos y fíjense, estos dos los voy a unir y acá los voy a hacer redondito para cumplir. Crezco, decrezco y acá tengo la recta horizontal, que era lo que está resaltado en amarillo que me piden. A la recta vertical en verde la dejo, la voy a trabajar como si fuese una asíntota porque no tengo más información. Y acá voy a hacer esto. Fíjense que en 5 la derivada no tiene que existir. Así que yo estoy eligiendo hacer un pedacito estilo parábola y acá con regla hago una recta. Por lo tanto acá no va a existir la derivada primera. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? sí, profe. Yo ahí en ese punto, en vez de hacerle como parábola la parte de 4 a 5, tiré como si fuese un punto anguloso, o sea, a rectas de dos lados. Y estaría Así. mal, ¿no? Porque si no, no estaría contando como que la recta cortaría el punto 3 y sabemos que no lo toca. Claro, vos lo que tendrías que hacer es llegar hasta acá y acá hacer un punto vacío, justo Sí, en la recta de puntos, digamos, en la trazada con verde. Son distintas formas y ambas van a estar bien, siempre y cuando, ojo acá, con el punto vacío. Bueno, una vez que ustedes hacen el gráfico, borran todo su auxiliar para que no nos confundamos al corregir,
¿sí? Borran todo el auxiliar y vuelven a ver si lo que ustedes graficaron cumple todas las condiciones que nos dieron. Fíjense que si ustedes proyectan la gráfica contra el eje de las X, el 3 no forma parte de la función, los puntos que me daban se cumplen, es creciente donde tiene que ser creciente, es decreciente donde tiene que ser decreciente y también se cumple lo del punto crítico, ¿sí? Acá, chicos, es importante que se acuerden que están graficando una función. Entonces, hagan también el criterio de la recta vertical. Por ahí en el apuro hacemos esto, como que venimos bien por acá y se me va el lápiz hacia abajo. Así como está con ese garabato, ¿tengo una función o no? No, profe, no estaría cumpliendo el No, criterio de profe. admisión. Exactamente. Si yo trazo acá una recta vertical, corta en dos puntos y deja de ser función. Y fíjense que es un descuido porque la lapicera se puede ir. Entonces, esos detalles sí les pido que tengan mucha atención. Lo mismo acá, cuando ustedes se van acercando a la asíntota, se van acercando. No es que se me forme una recta vertical ahí, no. Se va acercando, sigue siendo curva la cuestión. Me acerco, pero nunca a una recta vertical porque la vertical no va a ser función. ¿Estamos de acuerdo con eso hasta ahí? Estamos de acuerdo, profe. Bien. Ahora, hasta que yo vaya a buscar el cargador, pero me estoy quedando sin batería en la tablet, ustedes van a pensar el punto 4. Es de parcial, fíjense que la estructura es exclusivamente de parcial. Les dan la derivada primera y tienen que elegir la opción que tenga correcto los intervalos de monotonía. Así que bueno, a trabajar. Fíjense que les dan la derivada. Ya directamente tienen que buscar los puntos críticos ustedes. Ya me dieron la derivada hecha. El primer paso ya está hecho, no lo tengo que hacer yo. Así que bueno, a trabajar un ratito en eso. Yo voy a buscar cargador. Ahí estamos. Los dejo un ratito, son y 24. Trabajen hasta las 1:30 y ahí vemos qué opción es. Y lo hacemos juntos por si alguien está trabado. Pero quiero que ustedes solitos traten de sacarlo. Yo voy a ir insertando acá el gráfico que vamos a trabajar después.
Yo sigo acá, chicos, cualquier consulta, ¿no? Ya tengo los intervalos, profe, no sé si ¿Qué opción tenés? medio, o sea, yo los puntos críticos que saqué fueron el -3 y el 0, y ¿Sí? los parámetros van desde menos infinito a -3, y desde -3 hacia 0, y de 0 a infinito. Hay un errorcito ahí en los intervalos, volví a revisarlo. O sea, lo que tenés está bien, pero hay un detalle extra que tenés que considerar. Ahí estoy viendo el chat. Bueno, me gusta lo que estoy viendo. Enseguida ya lo hacemos y ya les digo para todos. Es que quizás alguno todavía está trabajando, entonces no quiero decir en voz alta nada. Pero van muy bien. Ya te respondo eso, Andrés. Justo a eso quiero, con eso quiero arrancar. Fíjense que en este ejercicio solamente me piden intervalos de monotonía. No me están pidiendo los extremos. Ya les digo por qué. Los que ya terminaron este y quieren avanzar, vayan viendo el gráfico del 5A, que es el próximo que vamos a hacer. A ver, vamos con el 4. Estoy de acuerdo con los estudiantes que dijeron que la opción es la C. Miren, ¿qué tiene de particular este ejercicio? Que arrancamos conociendo directamente la derivada primera. Es lo que tenemos de dato. Si yo sé la derivada primera directamente, ¿puedo saber cuál es el dominio de la función? ¿O me queda incierto eso del dominio de la función? Bueno, va a ser igual o mayor al de la derivada. Si es igual, lo puedo sacar. Pero si fuese un conjunto más grande, ahí estoy en problemas, no lo voy a poder asegurar. Entonces, bueno, en definitiva,
tengo dudas. O sea, no voy a poder conocer específicamente el dominio de la función original. Entonces eso ya me limita. Con esa limitación, yo no voy a poder hablar de extremos, porque acuérdense que los extremos relativos tienen que ser puntos de la función. Entonces, por eso en este ejercicio no me piden los extremos, solamente me están pidiendo los intervalos de monotonía, porque no tengo certeza como en el punto 1 de cuál era la función con la que estaba trabajando. ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso tengo la derivada directamente. Lo que vamos a sacar es el dominio de la derivada. Seguramente saben que son los reales excepto el 0 y el -3. Voy entonces con los puntos críticos. Puntos críticos dijimos que son donde la derivada primera se hace 0 o donde no existe la primera derivada. Derivada primera igual a 0. 5 menos x sobre x cuadrado, x más 3 igual a 0. Fíjense que acá me sale el 5, que era el que le faltaba al muchachito que me leyó en voz alta los intervalos. Bueno, acá de nuevo, vamos a considerar que es un punto crítico. ¿Por qué hago eso de vamos a considerar? Porque no tengo el dominio de la función para estar segura de que es un punto crítico. Pero bueno, en este ejercicio está planteado así que lo vamos a considerar para formar los intervalos de monotonía. ¿Dónde no existe? Acá tenemos el 0 y el -3. Que de nuevo, no puedo asegurar que sean puntos críticos, pero si no son puntos críticos van a ser puntos de discontinuidad y yo los voy a tener que marcar de todas maneras. Entonces, bueno, ¿qué voy a tener de intervalo? Vamos a marcar el 0, vamos a marcar el 3 y vamos a marcar el 5. Todos van a estar marcados porque si no son puntos críticos, repito, son puntos de discontinuidad. Entonces, de una u otra forma, van a estar marcados en el intervalo de integración. En los intervalos de monotonía, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos desde menos infinito hasta 0, de 0 a 3, de 3 a 5 y de 5 a infinito. El muchachito que me leyó faltaba el 5, entonces este me lo había leído en un solo tirón. ¿Se entendió hasta acá, chicos? A ver si me confirman porque parece que me quedé sol. Ahí está, ahí llegó. Sí, profe, pasa que yo no había calculado, no había igualado a 0 el numerador, así que nada, me falta eso. Bien, perfecto. Voy de nuevo. Mira, acá ¿qué pasa? Partimos de la derivada. No tengo la función original. Entonces, como yo no puedo saber el dominio con exactitud de la función original, no voy a poder saber si tengo puntos de discontinuidad. Así que, bueno, voy a pasar directamente a trabajar con la derivada y busco los dos casos. Derivada primera igual a 0 y donde no exista la primera derivada. No voy a poder confirmar si efectivamente los puntos que yo encuentro son puntos de discontinuidad o son puntos críticos, porque no conozco la función. Pero independientemente de eso, yo cuando venga a armar los intervalos, yo sé que se marcan los puntos de discontinuidad y los puntos críticos, así que supongamos que si es punto crítico, lo marco como punto crítico. Si fuese punto de discontinuidad, igual va a estar marcado. Si el 0 de una u otra forma, acá tiene que estar escrito. Lo mismo con el 3 y lo mismo con el 5. ¿Por qué sale? Perdón, no es 3 positivo, es -3. Yo me confundí. Acá es -3. Es -3. Perdón, entonces acá lo vamos a poner al revés. Es -3, el 0 y el 5. Ahora sí. Ahí está, Alexis. Creo que ahí te soluciona el conflicto. Perdón, fui yo.
Entonces ahí tenemos los intervalos de integración. No, intervalos de monotonía, perdón. Es que temprano estaba hablando de integrales con otros chicos. Me quedó. Bueno, tenemos los intervalos. Elijo, por ejemplo, para el primero, x igual a -4. Y me vengo a reemplazarlo acá. Donde dice x, pongo el -4 y me fijo el signo. Fíjense, x al cuadrado no me interesa porque base negativa o base positiva elevada al cuadrado siempre va a ser positivo. Así que ese factor no me influye en el signo. Voy a trabajar arriba, digo, 5 menos -4, arriba me va a dar positivo. -4 más 3 acá me va a dar negativo. O sea que el primer intervalo me da negativo, la función decrece. Y así voy trabajando con cada uno y seguramente, como me dijeron, acá les queda que es creciente, creciente y decreciente. Por lo tanto, la opción que se elige en este punto es la C. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien. Rafael, te pueden pedir que hagas la gráfica de una función, pero en este punto, el 4 en particular, no, porque no tenés la función, tenés la derivada. Pero te pueden pedir hacer un gráfico como el que hicimos en el punto 2, eso sí. No sé si respondo ahí tu pregunta o a qué tipo de gráfico te ibas vos. O al gráfico este que yo hago acá. Esto es auxiliar. Esto que hago acá con el eje es totalmente auxiliar, ¿sí? Ah, ok. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Vamos al punto 5. En este ejercicio tienen que hacer una corrección, que es esta, miren. Este puntito lleno tiene que estar vacío. Esa corrección tienen que tener, ¿sí? Ese puntito ya no es lleno, ese puntito es vacío. La única corrección para el gráfico de la función que se llama G. Profe, por las dudas, no se nota, ¿no? Ahí está, Sí. ahí está. Sí, sí, cambié el color. ¿Queda claro hasta acá la corrección, chicos? Hay que hacer vacío ese puntito. Este estilo de ejercicio es muy usado para el segundo parcial de su materia. Se aleja. Es muy probable que les den un gráfico y ustedes lo tengan que leer y completar los datos. En primer lugar, necesitamos dominio Perdone, e profe, que le imagen de corte. la función. No se nota cuál es el punto de la corrección, o sea, solamente se nota la... Ah, perdón, perdón. Justo había escrito algo, pensé que no se veía. ¿Ven que este puntito está lleno? Sí, sí, ahora sí. Bueno, ese puntito que está lleno hay que hacerlo vacío, hay que hacerlo como este. Entonces yo lo que hice fue pintar un poquito de blanco ahí, entonces se hace vacío. ¿Ahí está mejor? Sí, ahora se nota. Ahí está, perdón. Justo cuando me dijiste que no se notaba, yo había escrito algo en un color feo y lo cambié. Pensé que era eso. Bueno, dominio. Proyectamos la gráfica contra el eje de las X. ¿Qué tengo de dominio? ¿Qué valores saco? 1 y 2. Bien, ahí también me llegó por el chat. Perfecto. Sacamos el 1 y el 2. El 1 sale por la corrección de ahora, ¿no? Perfecto. Imagen. Proyecten ahora la gráfica contra el eje de la Y.
Los reales menos el 1. Bien. Tamara también coincide con eso. ¿Alguien tiene dudas con lo que es imagen y dominio, chicos? Bien, estamos bien con eso. Ahora me dice intervalos de monotonía indicando signos de la primera derivada. Ese es el inciso B. Monotonía. Bueno, si yo voy a dar primero, por ejemplo, los intervalos de crecimiento, ¿qué signo tiene la primera derivada en esos intervalos? Positiva. Positiva. Bien. Díctenme entonces en qué intervalos la función crece. Sería en el del -2 hasta entre el 1 y el 2. Ahí subiría hasta infinito, A ver, para. Díctame así, desde -2 hasta dónde. hasta 2. Desde -2 hasta 2, así, completo. Mm, No, mira que hay partes donde decrece, hay que cortar ahí. sí, A ver, yo voy a marcar con amarillo. Desde -2, acá está creciendo esta partecita. Así que es como me dicen en el chat, fíjate que es desde -2 hasta -1. Después empiezo a bajar, en esta parte crece de nuevo, o sea que va desde el 1 hasta 2. ¿Y por qué hasta 2? Porque acá hay un punto vacío. No lo puedo incluir en el intervalo al 2. Tengo que marcar el corte. ¿Se entiende eso, chicos? Andrés. Si sería continuo es distinto, pero ahí hay un punto vacío. Y después, una vez que pase ese punto vacío, vuelvo a crecer en 2 infinito. ¿Están conmigo hasta ahí? Sí, profe. sí, profe. Bueno, vamos a hacer lo mismo con los de decrecimiento, que en estos casos la derivada primera es negativa. Yo voy a cambiar acá el color de este porque no me gusta ni parecido a lo que sea amarillo y azul. Ya me gusta combinar esos colores, chicos. No, profe. Menos hoy, profe. Por supuesto, Profe, ¿lo damos hoy no vuelta? se hace. Sí, totalmente. Y Hagan todo lo mismo que hacían los días de los partidos que salieron copados. No cambien no, nada. menos lo de la otra semana. Claro, no, ese lo descartan, olvídense de ese día. Bueno, volvamos. Fíjense que ahora en verde estoy marcando los pedacitos donde la función decrece. Así que si los ponemos como intervalos, ¿qué tenemos? El primero arranca en menos infinito y llega al -3. Corto, tengo que cortar ahí porque hay un salto, hay una discontinuidad. Voy desde el -3 hasta el -2 y el último arranca en -1 hasta 1. ¿Están conmigo con eso? Sí, profe. Bien. Vamos ahora a lo que me piden en el C, extremos relativos. Fíjense que justo a propósito, no tan a propósito, pero salió justo esto de los colores. Porque con los colores yo puedo ver a dónde hay un cambio de monotonía. Miren, justo acá, ¿ven que se junta verde con amarillo? Ahí cambia la monotonía. ¿Y cómo es la derivada primera justo en el punto rojo? Negativo.
A ver, si yo marco la recta tangente, Perdón, me va a dar... pensé que estábamos hablando de los extremos. Ah, sí, sí. Bueno, pero fíjense que la derivada justo dice Pero, hacia horizontal, o sea que la derivada vale 0. pero Acá también tengo cambio de color, de amarillo a verde. ¿Y qué pasa con la derivada en ese puntito? no existe, es un punto No anguloso. existe. Exactamente. O sea que en ambos puntitos tenemos puntos críticos que además, como tengo un cambio de monotonía al pasar de uno al otro, son extremos relativos. Entonces tenemos un máximo en menos 1, 3, porque leo simplemente menos 1, 3, y tenemos un mínimo en menos 2, 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, bro, estamos de acuerdo. Y ahora vamos. Puntos donde se anula la derivada primera, o sea, donde y' vale 0. ¿A dónde creen que y' vale 0? En -2. Bien, en menos 2, que es donde teníamos la recta tangente horizontal, ya lo analizamos. ¿Y hay algún otro lugar donde la derivada se haga 0? A ver, Tamara, en 1, acá, Vaya. en 1, fíjate que no va a haber derivada, porque no existe la función en 1. No sé, Tamara, quizás mandaste el 1 por alguna razón. En menos 1 no, porque en menos 1 fíjate que vos venías así, creciendo como parábola y bajás de golpe. Cuando ves esos puntitos de cambio brusco, no existe la derivada, son angulosos. O sea que en menos 1 no. ¿Es punto crítico? Sí, porque la derivada primera no existe, pero no es porque se hace 0. Ahora, en 2, que también lo estoy leyendo, fíjense que sí, si existiera, como dice Alexis, se haría horizontal, pero en este caso, como la función no existe en 2, no puedo tener derivada. Entonces, ¿dónde se hace 0? En este caso, solamente en menos 2. Y a donde no existe la derivada primera, habíamos dicho que no existe en menos 1, porque ahí tenemos el anguloso, tenemos este. Ahora, yo puedo agregar que no existen 1, que no existen 2, pero esto no tiene mucho sentido, porque si ya no existe, ya no forma parte del dominio, es, entre comillas, obvio que no va a existir la derivada, ¿se entiende? No sé si lo ponen bien, si no lo escriben, también está bien. Pero falta un puntito más acá, falta un X más. ¿En dónde no existe la derivada además del menos 1 que analizamos que es anguloso? En menos 3, Bien. Ahora apareció el menos 3. ¿Y por qué no existe el menos 3? porque para un lado se pasa al menos infinito y para el otro tenemos un límite finito. Porque es un punto de discontinuidad de la función. Aparte de eso, Exacto. Las dos respuestas están perfectas. Al ser discontinua, nosotros sabemos que la derivada no existe. Tenemos un teorema que nos relaciona la derivabilidad con la continuidad. Y bueno, obviamente ahí las derivadas laterales van a ser distintas que las que me dijo el compañero recién. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos entonces. Vamos a hacer uno de los problemas de extremos absolutos. Vamos al 7. Vamos a elegir la primera para que se entienda el concepto y van a ver que los otros salen
Muy sencillo. Bueno, hasta recién, todo lo que hicimos hasta recién, chicos, fue extremos relativos, ¿sí? En este punto en particular me están hablando de extremos absolutos. ¿Y por qué me hablan de absolutos? Y porque ya me están acotando el intervalo de trabajo. Cuando a mí me acoten, ahí sí voy a poder estar hablando de extremos absolutos. Es la primera diferencia que tengo que notar entre un ejercicio y el otro. ¿Cómo se trabaja? Muy parecido a lo de hace un rato. Yo sé que este dominio, digamos, si yo quisiera sacar el dominio sin ver el intervalo, van a ser los reales. Pero ahora a mí me dicen, no tomes los reales. Toma este intervalo como dominio. Ahí ya me están restringiendo. Bueno, tengo el dominio. Voy entonces con la derivada primera. La derivada primera va a ser 3x al cuadrado menos 3. Yo le voy a sacar factor común 3 para que sea más fácil el trabajo. X cuadrado menos 1. Pregunta, ¿cuál va a ser el dominio de esta derivada? Ojo, Alexis, mira esto. ¿Cuál va a ser el dominio de nuestra derivada? Ahí está. María Laura dice que va a ser el mismo que la función. Perfecto. Acuérdense que si el dominio está restringido, el de la derivada con mayor razón, porque no puede tener un dominio más grande. Así que acá voy a poner el mismo. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos ahora a buscar los puntos críticos. Y' igual a 0. Entonces tengo que hacer 3 por x cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Qué valores saco acá? 1 y menos 1. Bien, 1 y menos 1. Consulta, ¿forman parte del dominio de la función? Sí, por el 3 medio, acuérdense que es 1,5. Así que el 1 positivo está, el menos 1 también. Los dos son puntos críticos. ¿Tengo puntos para sacar en donde no exista la derivada primera? ¿O no hay puntos para esa condición en este ejercicio? No hay puntos, profe. Está acotado. Bien. En este ejercicio no hay. Listo. Vamos entonces con los intervalos de trabajo. Represento X. Ahora recuerden que estamos acotados, así que vamos a estar entre menos 3 medios y 3 medios. Solamente me enfoco en esa partecita. Los puntos críticos que tenemos que marcar, tenemos el menos 1 y el 1. Así que los intervalos tenemos desde menos 3 medios hasta menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a 3 medios. Hago exactamente lo mismo con lo de la derivada primera. Me fijo el signo y les va a quedar así, chicos. Yo voy a apurar un poquito por la hora. Me queda creciente, decreciente y creciente. Bueno, ahora ya tengo los intervalos de monotonía, pero en esta consigna no se olviden que me estaban pidiendo extremos absolutos. Así que ahora sí vamos a trabajar un poquito diferente. Voy a ver si me puedo llevar esto para otro lado. Voy a poner acá los intervalos de trabajo, acá los voy a poner. ¿Y cómo hago acá?
Voy a sacar el valor de la función en 3 medios. Lo puedo hacer porque forma parte del dominio. Fíjense que el dominio estaba cerradito. También voy a sacar el valor de la función en -1, el valor de la función en 1 y el valor de la función en 3 medios. Calculo todos. Yo les voy a ir poniendo los resultados. Acá me queda 25 octavos, acá me queda 4, acá me queda 0 y acá me queda 7 octavos. Y me fijo ahora, voy a buscar el más grande. ¿Cuál es el valor más grande? ¿25 octavos, 4, 0 o 7 octavos, chicos? Estoy comparando estos. ¿Cuál es más grande? Bien, el más grande es el 4, que salió de acá, salió del -1. ¿Tiene sentido hablar de un máximo? Por el dibujito, miren. Ahí tenía un máximo. Y en este caso, como además es el más grande de todo este intervalo, acá tengo el máximo absoluto de coordenadas -1, 4. Ahora hago lo mismo. Entre el 25 octavos, el 4, el 0 y el 7 octavos, ¿cuál es el más chico? Bien, este es el más chico. Y fíjense que tiene sentido hablar de mínimo porque acá vengo bajando y subiendo. O sea que acá tengo el mínimo absoluto y la coordenada es 1, 0. Así que estamos bien. En este ejercicio particular, coincidencia, los puntos críticos coincidieron con los extremos absolutos. Pero a veces puede pasar que el extremo, ya sea por ejemplo, el mínimo podría haber caído acá, porque como va decreciendo, el -3 medios es el punto más pequeño, el que está más abajo. También puede caer en los extremos. En este caso en particular cayeron justo en -1 y en 0. Pero repito, los absolutos pueden también estar en los extremos de los intervalos. No sé si me logré explicar hasta ahí, chicos. Sí, profe, o sea, mientras que lo tome el dominio, podemos calcular los extremos, que eso en este caso era -3 medios o 3 Exactamente. medios, pero siempre y cuando lo tome. Así es. Sí, sí. Y obviamente tiene que tener sentido. Miren, si acá me hubiese salido, por ejemplo, que este era un máximo, no tiene sentido porque acá ese de 3 medios empieza acá y yo estoy diciendo que crezco. Entonces no puede ser ese puntito un máximo, no tiene sentido. Entonces siempre tienen que analizar a dónde están llegando. Si hubiese salido algo así que no tiene sentido, es porque estoy haciendo algo mal y tengo que volver a trabajar. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí, Sí, profe. Bien. Marcos, hoy día no pongo asistencia porque como es otro horario, por ahí se entiende que no todos pueden asistir. Pues fíjense que el horario lo puse yo porque es cuando conseguí aula. No fue algo pactado entre todos porque no podía. No habían muchas opciones de aula. Así que no, hoy día no hay asistencia. Bueno, a ver, no, sí son relativos además, Alexis, son relativos, pero además son absolutos en este intervalo de trabajo. Justo el -1 y el 1 da que son relativos, porque si vos tenés el criterio de la primera derivada, -1 es crítico, de izquierda a derecha cambia la monotonía, son relativos. Pero además, en el intervalo que a vos te dieron para trabajar, es el absoluto porque es el más alto de todo el intervalo.
Eh, María, sí, si a vos te hubiesen dado, por ejemplo, desde -3 medios hasta 3 medios, a este no lo calculo porque no forma parte del dominio. No lo tengo en cuenta. Tengo en cuenta todo lo demás, pero el 3 medios positivo no. José, ojalá que la facultad no adhiera al asueto. Todavía no salió notificación, pero esperemos que no, porque nosotros necesitamos esa clase del viernes. Pero bueno, si llegara a haber algún inconveniente, les vamos a estar avisando en el aula cómo hacer. Así que roguemos que la facu esta vez no se adhiera. Pero todavía no salió, como les digo, alguna notificación oficial. Bueno, eh, yo voy a seguir a menos que me pidan el aula. Yo sé que teníamos hasta las 6, pero si no hay todavía alguien conectado, algún profe, yo voy a seguir un poquito y vemos problemas de optimización. Así terminamos el práctico. María, mira, teníamos los 4 puntitos marcados, el -3 medios, el -1, el 1 y el 3 medios, y en cada uno calculamos el valor de la función. De esos 4 resultados, que eran el 25 octavos, el 4, el 0 y el 7 octavos, buscamos el más chico. El más chico era el 0, que yo lo resalté con verde. Y me fijo en el gráfico y fíjate que paso de decrecer a crecer, o sea que tiene sentido hablar de un mínimo ahí. Por lo tanto, en 1 tenemos un mínimo absoluto que vale 0, que es el valor más chiquito. El 0 es el valor de la i, porque es la imagen del 1. No sé si ahí logré explicarte. Para encontrar el máximo buscas el valor más alto, para el mínimo el valor más bajito. Ahí avísame, María, si estamos bien. Yo voy a ir copiando, vamos a hacer el 8. Para que se entienda nada más. Problemas de optimización. El año pasado entraron problemas de optimización al parcial, ¿sí? Así que vamos a ver uno sencillo, dice. Encuentre 2 números cuya suma es 23 y cuyo producto sea lo más grande posible. Si yo leo más grande, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Un máximo o un mínimo, chicos? Máximo. Máximo. Voy a buscar un máximo, ¿sí? ¿Por qué marco eso? Y porque depende de la función con la que esté trabajando, puede que me aparezcan máximos, mínimos, y bueno, yo tengo que encontrar un máximo según la consigna en este caso. Bueno, tengo que encontrar 2 números. A esos números yo los voy a llamar X, Y. Me dice que la suma sea 23. Bueno, o sea que si yo sumo X más Y, tiene que darme 23. Y me dicen que el producto sea lo más grande posible. O sea que lo que yo quiero optimizar o maximizar en este caso, porque estoy buscando un máximo, es el producto. O sea que mi función tiene que ser el producto de X por Y. Pero ven que acá esta función depende de X y de Y. Tenemos 2 variables. Nosotros no sabemos trabajar con 2 variables. Sabemos trabajar con una sola. Por eso, desde acá, porque siempre me van a dar un dato que relacione las 2 variables, yo puedo despejar Y decir que Y es 23 menos X. Entonces, cuando tenga acá, voy a escribir, en X voy a escribir X, y en vez de Y voy a escribir 23 menos X. Entonces ahora la función depende simplemente de X. ¿Me siguen hasta ahí? Ok, Leonel. ¿Los demás cómo vamos, chicos? Fíjense que acá
lo que hicimos fue encontrar la función a extremar o a optimizar. Y ahí arranco con todo lo que sé y se hace igual que el ejercicio número 1. Dominio real, porque no me dicen qué valores los números, pueden ser cualquier número real. Vamos a buscar la derivada primera, de ahí van a buscar los puntos críticos y van a encontrar o van a buscar hasta encontrar cuál va a ser el máximo. ¿Se entiende más o menos cómo trabajar, digamos? Yo lo que quiero que quede claro acá es el planteo, no la resolución, porque yo sé que la resolución la pueden sacar. A partir del recuadro verde es un ejercicio exactamente igual que el punto 1. Quiero que me avisen si lo puedo dejar acá y voy a plantear otro punto. Ok, Tamara, los demás, ¿qué me dicen? Yo lo que quiero es que se entienda el planteo del problema. Perfecto. Estamos entonces con el 8. Tienen que identificar qué es lo que estoy buscando, si es un máximo, si es un mínimo, y armar la función para optimizar, ¿sí? El ejercicio de parcial que entró el año pasado, si no me equivoco, es el 10. Vamos a ver ese. Ah, mentira, entró este año, porque en el primer cuatrimestre también se evaluó esta materia. Entonces entró este año, es el problema 10. Me dice, un granjero tiene 2.400 metros de cerca y desea cercar un campo rectangular que limita con un río recto. No necesita cercar a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones del campo que tiene el área más grande? Bueno, vamos a hacer un dibujito. Me hablan de un campo rectangular. Ahí tengo mi campo. Me hablan de un río. Yo voy a graficar el río por acá. Uno de los lados dice que limita por el río. Entonces yo tengo que poner cerca acá. Tengo que poner cerca acá, acá y acá. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Se entiende ese dibujito? ¿Se relaciona con lo que tenemos en el enunciado? Bien. Bueno, ahora vamos a empezar a ponerle nombre a las cosas, ¿sí? Yo voy a llamar X a este lado del rectángulo y este también, por supuesto, va a ser X porque es el mismo. Y a este le voy a poner Y. Pero yo elijo esas letras o pueden usar A, B, C o incluso pueden cambiar el orden. Como ustedes quieran, porque no me están dando muchas directivas en el problema, ¿sí? Bueno, ¿qué sabemos? Que en total puedo ocupar 2.400 metros de cerca. Como la cerca va a ir envolviendo esa parte del rectángulo que tengo, que lo que gaste en Y más lo que gaste, perdón, lo que gaste en X más lo que gaste en Y más lo que gaste en el otro lado X va a ser igual a 2.400. Como X son iguales, puedo decir que 2X más Y me va a dar 2.400. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Sí, Bueno, vuelvo a la consigna. Dice, ¿cuáles son las dimensiones del campo que tiene el área más grande? Ahí me está diciendo que tengo que optimizar. ¿Qué es lo que optimizo?
Me dice el área más grande. Yo tengo que trabajar con el área. Yo quiero que el área sea lo más grande. Bueno, a ver, planteemos. ¿A qué es igual el área de un rectángulo? Base Base por por altura. altura. Bien, base por altura. Según nuestras letras, nuestra base es la Y y la altura es la X, ¿no es cierto? Según las letras que yo elegí, Y por X. Bueno, de nuevo, fíjense que tengo dos variables, la base y la altura. Yo no sé trabajar con dos variables, pero la relación que me dan a mí previamente me tiene que servir para poner una en función de la otra. Miren, si acá despejo la Y, me queda 2400 menos 2X. Con eso, vengo y reemplazo acá. Entonces, el área va a ser 2400 menos 2X por X. Si hacemos distributiva, nos queda 2400X menos 4X, perdón, menos 2X cuadrado. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Y esta es la función de trabajo. Ahora ya la armé, ya hice relación entre las variables. ¿Qué dominio va a tener esta función de trabajo? Alexis me dice reales. ¿Están de acuerdo? Si es real, ustedes me están diciendo que X puede medir, por ejemplo, menos 50 metros. ¿Tiene sentido que la altura del rectángulo sea menos 50 metros? No, profe. En ese caso tendría que ser un número positivo. Exactamente. Los tomemos como los reales positivos nada más porque en este ejercicio en particular X e Y ya tienen, o sea, representan algo físico. Representan longitudes, entonces las longitudes tienen que ser positivas. Entonces no me saco de encima lo negativo porque no tiene sentido. Simplemente por eso. Si fuese una función totalmente suelta, sin contexto, ahí sí te hubiese aceptado, Alexis, que el dominio son los reales. Listo, con eso vamos a derivar. A' nos va a quedar 2400 menos 4X. Vamos a buscar puntos críticos. Fíjense que acá el dominio de la derivada también van a ser los reales positivos porque sigue siendo polinómica, no hay restricción, pero tiene que tener el mismo dominio de la función, así que reales positivos. Puntos críticos solamente vamos a tener para igualar a 0. Cuando yo resuelva, X nos va a quedar 2400 dividido 4, o sea que X nos queda igual a 600 metros. Punto crítico, sí, porque es un real positivo. Intervalo de trabajo. Acuérdense que vamos a arrancar en 0. Marco el 600. Entonces tengo desde 0 a 600 un intervalo. De 600 hasta infinito el otro intervalo. Puedo elegir el 100, por ejemplo. Y si ponen el 100 en la derivada, les va a quedar positivo. Así que acá la función crece. De este lado la función decrece. ¿Y qué encuentro en el punto crítico? El punto crítico es un
máximo. Y está bien porque yo quería que el área fuese máxima. Tengo que encontrar un máximo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pero vuelvo al ejercicio. A mí me preguntaban las dimensiones de ese rectángulo. Las dimensiones significa dar el valor de X que lo acabo de encontrar y también tengo que dar el valor de Y. ¿Cómo encuentro el valor de Y? Con esto. Entonces, donde dice X, pongo 600, que es lo que encontré, y el valor de Y entonces me va a dar 1200. Y esa es la solución final para nuestro ejercicio. Ahí está completito por si le quieren sacar foto. Fíjese que el buscar el extremo máximo o el extremo mínimo no es difícil. Las funciones a trabajar siempre van a ser sencillas. El armar la función a trabajar es donde cuesta un poquito porque tengo que ver el problema. Tengo que analizar, hacer mis dibujitos, ver cómo se relacionan las variables. ¿Alguna duda con el 10? Ok, Emilio. Sebastián, ¿estamos bien? Bueno, planteemos el 11 y con eso yo creo que ya vamos a terminar. Pero lo dejemos planteado al 11. Me dice, se va a fabricar una lata para que contenga 1 litro de aceite. O sea que el volumen de esa lata tiene que ser de 1 litro. Tenemos que hallar las dimensiones que minimizarán el costo del metal para fabricar la lata. Bueno, vamos a hacer el dibujito de la lata. La lata va a ser cilíndrica. No hace falta que me avisen eso, pero sabemos que la lata va a tener esa forma. Un cilindro se caracteriza por tener una determinada altura y un determinado radio. ¿Están conmigo hasta acá? Sí, profe. Bien. Mira, me estás diciendo que el volumen de esa lata tiene que ser de 1 litro. Esto es volumen. ¿Cómo se calcula el volumen del cilindro? Porque ahí tengo un dato para sacar. El volumen es pi por radio al cuadrado por h. Yo sé que el volumen es de 1000. O sea que 1000 es igual a pi por radio al cuadrado por h. Esta es la relación para despejar R o H, porque tengo dos variables, yo no voy a trabajar con dos, tengo que trabajar con una. Entonces esta es la relación de entrada para enseguida cambiarla. ¿Vieron que acá cambiábamos con 2x más y, despejé una y la metí en la función extremar o a optimizar? Bueno, ahí tenemos la relación entre R y H, con ese volumen. A mí me piden que minimice, o sea que ahora estamos buscando un mínimo, el costo del metal. O sea que tengo que ver la manera de utilizar la menor cantidad de metal posible. Bueno, vean. Si yo abro esta latita, la desarmo, voy a tener dos circulitos, la base y la tapita, y voy a tener un rectángulo, que va a ser el cuerpo de la lata. ¿Se entiende que tenemos eso si yo desarmo ese cilindro, chicos? Si yo enrollo el rectángulo, tengo el cuerpito de la lata, tapita y base. Bueno, ¿cómo voy a usar menor cantidad de metal? Minimizando el área de todo esto.
Mientras menor área ocupen todas esas figuras, menos latas voy a tener. Entonces, ¿qué tengo? El área total va a ser 2 veces el área del círculo porque tengo la tapita y la base, más el área del rectángulo. Vamos escribiendo. El área de un círculo es lo mismo que pi por radio al cuadrado. Y veamos acá. Ustedes saben, ¿no? Que el área del rectángulo es base por altura, lo usamos arriba. Pero lo pongamos en términos de pi y h. A ver, esto que está acá, ¿es lo mismo que h o no? Imagínense que a ese rectángulo ustedes lo arman para tener el cuerpito de la lata. Y este que está acá, este lado, cuando yo lo enrolle, tiene que venir y posicionarse acá. ¿Se entiende lo que yo les quiero decir con eso? Sí, profe. Bueno, fíjense que esta parte tiene que coincidir entonces con lo que se conoce como perímetro del círculo. El perímetro es todo el bordecito del círculo. Y ese perímetro para una circunferencia se calcula como 2pi por radio. Ahí está lo que me dice Alexis. Entonces, acá sí voy a poner base por altura, pero la base, acuérdense que es 2pi por radio, porque tiene que coincidir con el perímetro, por la altura. Este está un poquito más complejo, el problemita. Quiero que me digan si hasta acá estamos bien. Hasta este punto. ¿Están todos conmigo? Sí, profe. Bien. Pero fíjense que por ahora esta área depende del radio y también depende de h. Tenemos 2 variables. Así que no, tenemos que cambiar una. Para eso usamos esta expresión. Bien, vamos a despejar h, que es la más fácil. H va a ser 1000 sobre pi por r al cuadrado. Entonces vengo y la reemplazo acá. El área va a ser 2pi por r al cuadrado más 2pi por r y h ahora pongo 1000 sobre pi por r al cuadrado. Puedo simplificar, pi con pi, s cuadrado con esta r. Y ahora tengo 2pi por radio al cuadrado más 2000 sobre r. Listo, esta es la función para trabajar. Y de ahí ya los dejo solitos porque tienen simplemente que hacer lo mismo que hicimos en el punto 1. Derivar, buscar puntos críticos y van a ver que el que encuentran como punto crítico va a ser un mínimo, porque en este caso ustedes están buscando un mínimo. No les va a quedar números lindos acá, no se asusten, les quedan números feos, pero no pasa nada, ¿sí? Números que van a quedar en función de piles. A ver, se las copio. El radio aproximadamente les queda 5,41 y la altura son 2 veces el radio. Le va a quedar el doble ahí. Así. El dominio. Vos me estás sacando solamente el 0, Alexis. O sea que el radio puede medir -5. Ah, ¿viste? Es positivo nada más. Ah, y nadie me preguntó.
¿Por qué si me decía 1 litro, yo puse 1000? Profe, creo que por la relación que 1 litro equivale a 1000 metros cúbicos. Bien, eso es lo que hice. 1 litro es lo mismo que 1000 centímetros cúbicos. Yo lo pasé, trabajé todo esto en centímetros porque la lata no va a ser grande. La Sí, sí, lata es profe. como la latita de cerveza o de gaseosa. No voy a trabajar en unidades tan grandes, ¿sí? Pasé mejor a centímetros. Sí, Bueno, profe. chicos, les agradezco que se hayan conectado un día extra a lo normal, pero bueno, teníamos que recuperar la clase para no llegar tan ajustados al parcial. Crucemos los dedos que nos veamos normalmente el viernes. Cualquier novedad, ya saben que por el aula nos comunicamos. Por hoy los dejo acá. Espero que se haya entendido. Repasen, nos queda un práctico y ya viene el parcial. Es el último esfuerzo que nos queda. Así que bueno, ahí subo al 8. Los que ya se quieren desconectar están liberados. Nos vemos, chicos. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Luego. Chao, hasta luego. Voy a dejar de compartir. Hasta luego, chicos.